Doctor, buenos días. ¿Siguen en el campeonato? Hemos ganado. ¿Ustedes? Ahí está. Retomaremos estos temas de la inflamación. Y claro, inicialmente hemos mencionado que la inflamación es una reacción inmunitaria inespecífica que se da a nivel local. ¿En qué tipo de tejido? Conectivo. La condición es que esté vascularizado. Si no hay esas condiciones, no hay inflamación, ¿no? O no se da, hay otro tipo de lesiones, etc. Ahora bien, más bien, cuando esta inflamación no se controla en el lugar y se hace extensivo, entonces una de las manifestaciones es la reacción de fase aguda. ¿Y qué es la reacción de fase aguda? Sino es un conjunto de cambios de diversos órganos y sistemas que es inespecífico ciertamente, pero secundarios a la liberación de mediadores inflamatorios, ¿no? Ahora bien, dentro de un proceso en el cual se está dando una agresión. ¿Qué eventos se suceden en esta reacción inflamatoria? ¿No? La misma reacción inflamatoria, claro. Activación del complemento, inhibición de proteasas, la opsonización, depuración de restos celulares y moléculas liberadas del foco inflamatorio, inmunomodulación y actividad antioxidante. Todas estas acciones están destinadas a eliminar el agresor, pero sobre todo a reparar el tejido o evitar su daño, ¿no? Porque en un comienzo dijimos que si bien es cierto, la reacción inflamatoria es una forma de defensa, pero también causa daño al tejido. Entonces, esta reacción de fase aguda puede desencadenar por cualquier proceso que desencadena la inflamación, infecciones, daño tisular, traumatismo, etc. La propia inflamación también puede inducir esto, ¿no? Da lugar a la liberación de mediadores y amplificación de la respuesta. Uno de los principales órganos en que hay reacción es el hígado. Y esto porque sintetiza proteínas de fase aguda. Hay un cambio de la secreción que va a dar el hígado en la producción de las proteínas, ¿no? Incluida el manejo de la albúmina, la transferrina, prealbúmina, proteínas transportadoras de retinol, por ejemplo. Esto hace que se altere las propiedades físico-químicas del plasma, sobre todo aumento de la velocidad de sedimentación globular, que después lo vamos a ver. Ahora bien, entonces lo que hay es un aumento
de las proteínas, de reactantes de fase aguda y de la velocidad de sedimentación globular. ¿A qué se debe esto? Debido a que en el lugar donde se está dando la inflamación aguda, se producen ciertas citoquinas, conocidas como citoquinas proinflamatorias, entre ellas interleucina 1, el factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 6, que van a actuar sobre diversos órganos. Entre ellos, por ejemplo, el hipotálamo. A nivel del hipotálamo, estas citoquinas lo que van a hacer es la síntesis de prostaglandinas. ¿Mediante qué vía? Mucho deporte, creo. Ya. Activación de las prostaglandinas, activación del ácido araquidónico. Entonces, lo que vamos a tener prostaglandinas, y entre ellas la prostaglandina E2, que a nivel del hipotálamo va a inducir la fiebre. También a nivel del hipotálamo se va a dar la liberación de la ACTH, hormona corticotropa, ¿no? Que llega a las cortezas suprarrenales y entonces se va a inducir la liberación de los corticosteroides. En términos generales, los corticoides son considerados como antiinflamatorios. De hecho, los utilizamos en ese sentido, ¿no? Pero en este caso, lo que va a suceder más bien el corticoide es que va a actuar sobre el hígado en sinergismo con las citoquinas proinflamatorias. Y entonces el hígado va a cambiar la producción de proteínas que tiene a las proteínas de fase aguda. Las mismas citoquinas, o en todo caso interleucina 1, el factor necrosis tumoral, interleucina 6, van a hacer que a nivel del hígado se produzcan esas proteínas de fase aguda, ¿no? Tenemos proteína C reactiva, el amiloide sérico A, el fibrinógeno, la proteína de unión amanosa, componentes del complemento. Y por otro lado, estas citoquinas, interleucina 6 y interferón gamma, alfa, van a hacer que a nivel de la médula ósea aumente la producción de leucocitos. Sobre todo los primeros que son proinflamatorios. ¿Cuáles son? Macrófagos, pero que casi muy poco tienen que ver en este contexto de una reacción en fase aguda. ¿Cuál es el otro? Macrófagos, ¿no? Entonces, esto va a suceder entonces que se produzcan más células por parte de la médula. Bien, ¿qué citoquinas son las que van a inducir la reacción de fase aguda? La principal célula que actúa acá es el macrófago. El macrófago, una vez que reacciona frente al agente agresivo, bacterias por ejemplo, gram negativas como el lipopolisacárido puede servir, hasta acá de ejemplo, para que este macrófago se active. Y al activar se produce interleucina 1, interleucina 6, interleucina 8, el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 6 y interleucina 12. Hay otras más, pero estas son las principales, ¿no? Ahora bien, la interleucina 1, ¿qué es lo que hace? Activa el endotelio vascular, activa los linfocitos, induce destrucción de tejido local y aumenta el acceso de las células efectoras al lugar de la agresión, de la infección. Y a nivel general sistémico induce fiebre y producción de interleucina 6. La interleucina 6 induce la expresión de factores quimiotácticos para los neutrófilos. Es por esa razón de que los neutrófilos son los primeros en acudir. Aumenta el acceso de las células efectoras, como linfocitos en general. Activa la unión de integrinas beta 2. ¿Para qué son las integrinas? Moléculas de adhesión que van a señalar el pasaje o la dirección de la célula, ¿no? Entre los macrófagos.
Activación de los polimorfonucleares con el factor junto con el factor de necrosis tumoral alfa. El factor de necrosis tumoral alfa sí es una de las citoquinas principales de esta reacción, ¿no? Y por lo tanto de la reacción inflamatoria. Activa el complemento, el endotelio vascular y aumenta la permeabilidad vascular, ¿no? Esto produce la entrada de inmunoglobulina G, por ejemplo, del complemento y células a los tejidos. Y también drena, ¿no? Y un drenaje de fluido a los ganglios linfáticos también los facilita, ¿no? Esto a nivel local y a nivel sistémico induce también fiebre, movilización de metabolitos y puede, si se hace generalizado, es shock, ¿no? El shock séptico que se denomina, ¿no? Es el factor de necrosis tumoral el que induce este problema. Está la interleucina 6, activación de linfocitos, producción de ciertas sustancias, ¿no? Y también la producción de algunos anticuerpos, pero no es que él induza la producción de anticuerpos, sino que lo que va a hacer con otros mediadores, la producción de anticuerpos en general sería, ¿no? A nivel del hipotálamo fiebre, induce la producción de proteínas de fase aguda. Interleucina 12 activa las células natural killer que inducen la diferenciación también de las células CD4, ¿no? Por ejemplo, en el patrón TH1. Entonces, ¿qué tenemos? Estas tres citoquinas, ¿no? Interleucina 1, interleucina 2 y el factor de necrosis tumoral, que son las principales citoquinas inflamatorias. El factor de necrosis tumoral alfa es el que mencionamos y a veces simplemente se le menciona como factor de necrosis tumoral, pero nos estamos refiriendo al alfa. Si hay alfa, por lo menos hay otro, que es el beta, pero al beta se le llama linfotoxina, ¿no? Eso en algunos textos van a encontrar esos términos. Entonces, cuando estamos hablando de la fase aguda, estas citoquinas van a actuar en el hígado, produciendo las proteínas de fase aguda. Tenemos la proteína C reactiva, lectina, mannose, etc. Estas a su vez van a activar el complemento y van a inducir opsonización. A nivel de la médula ósea y endotelio, movilización de neutrófilos, aumentando la actividad fagocítica. A nivel del hipotálamo, incremento de la temperatura corporal. Estas citoquinas también a nivel del tejido adiposo y muscular movilizan proteínas y energía para el incremento de la temperatura corporal. Y también activan los linfocitos T, B, incrementa su activación. Todo ello hace que se controle o se elimine la replicación viral, por ejemplo, el crecimiento bacteriano. Incrementa el procesamiento de los antígenos, incrementa la respuesta inmunoespecífica. Entonces, en buena cuenta, si bien es cierto, están reaccionando en un proceso inflamatorio inmunológico innato, ya es la puerta para que empiece a ingresar una respuesta inmunitaria adaptativa. Muy bien, cuando se da este tipo de fase, lo que vamos a tener son proteínas que mencionamos, producidas sobre todo por el hígado. Y el hígado entonces va a cambiar la producción de sus proteínas, ¿no? Unas las va a disminuir, entonces se consideran proteínas reactantes negativas, porque disminuye su concentración. Ejemplo, la albúmina, la transferrina. Y más bien hay aumento de otras proteínas, como proteína C reactiva, la hemopexina, fibrinógeno, aptoglobinas, por ejemplo. Entonces, ¿qué tenemos? Por ejemplo, la interleucina 6, que es importante en la producción de estas citoquinas, ¿no? Va a hacer que se secrete estas proteínas de fase aguda a nivel del hígado, ¿no? Por ejemplo, la proteína C reactiva. Esta proteína C reactiva se une a la fosforilcolina de las paredes microbianas y activa el complemento, sobre todo unión del factor C1Q del complemento, y también actúa como opsonina para la fagocitosis. Entonces, la proteína C reactiva es una forma de activar el complemento. La lectina de unión a manosa une también a la manosa, se une
y en superficies microbianas y activa el complemento. Y hay una vía específica de activación del complemento, vía lectina, ¿no? Y tenemos el fibrinógeno. Entonces ya vamos describiendo las proteínas de fase aguda. Sí, son proteínas plasmáticas, su síntesis hepática estimuladas por las citoquinas que hemos mencionado. Incluyen proteína C reactiva, la sustancia sérica amiloide tipo A, antitripsina, aptoglobina, fibrinógeno y varios componentes del sistema de complemento. Funciones: unión a bacterias, ¿no? Activando el complemento y favoreciendo la fagocitosis, opsonización, maduración de la función de los neutrófilos monocitos, actividad antiproteásica, inhibe la acción del factor activador plaquetario. No es que lo inhiban, lo van a activar en realidad. Veamos, la antitripsina. ¿Qué cosa es la antitripsina? ¿Se acuerdan de la tripsina? Todavía no hemos hecho fisiología digestiva, ¿no? No, ya, entonces, disculpados. La tripsina es una enzima digestiva producida por el páncreas. ¿Y qué destruye? Sobre todo destruye elastasas y otras proteínas. Ya, en este caso, la antitripsina, entonces, es una molécula, una proteína que inhibe a la tripsina. ¿Y por qué hace eso? Debido a que cuando se dan los procesos de lesión en los tejidos, se liberan enzimas y que van a destruir al tejido. Entonces se necesita detener a esas enzimas. Por eso es que el hígado saca, hay otras más también, la antitripsina, por ejemplo, y básicamente para poder controlar la elastasa, que es una de las enzimas que se liberan en los procesos inflamatorios, y otras proteasas, las va a inhibir. Caso contrario, el tejido va a ser destruido. Un déficit, por ejemplo, de la antitripsina da lugar, por ejemplo, que a nivel de los pulmones se formen enfisemas, inclusive daño hepático, ¿no? Ahora bien, entonces, si es que, porque va a dejar libre estas enzimas. Entonces, su inhibición o su disminución va a dar lugar a destrucción proteolítica incrementada, por ejemplo, a nivel pulmonar, y eso explica el enfisema. Está la antiquimiotripsina, que también tiene el mismo efecto, ¿no? Es un inhibidor de las proteasas. La aptoglobina, que se une a la hemoglobina extracorpuscular en un complejo no covalente. Esto es necesario, porque si hay destrucción, por ejemplo, de glóbulos rojos, entonces se va a liberar la hemoglobina. La hemoglobina como tal no puede permanecer libre. Acordémonos, la hemoglobina está dentro del glóbulo rojo cumpliendo su función y reacciona con el oxígeno. Pero si está afuera, se convierte más bien en una especie de agente de daño y tiene que ser fijado, porque es lo más probable que cuando hay una destrucción de tejido también se lesionen por ahí los glóbulos rojos. Entonces la aptoglobina lo que va a fijar entonces es esa hemoglobina extracelular, ¿no? Y eso evitando entonces que se llama daño por parte del organismo, por parte de la hemoglobina libre, ¿no? Las personas con anemia hemolítica, por ejemplo, tienen bajas cantidades de esta aptoglobina. Claro, porque no es detenida la agresión, entonces los glóbulos rojos son los que están siendo dañados. El fibrinógeno es una glucoproteína plasmática soluble. ¿Para qué sirve el fibrinógeno? Para obtener fibrina. ¿Y qué es la fibrina? Una molécula esencial para la coagulación. Listo. Entonces, lo que va a suceder es que va a aumentar el fibrinógeno, ¿no? Y entonces va a inducir como una especie o va a haber una facilidad de producir coágulos en sangre. Por eso es que un proceso inflamatorio, y sobre todo cuando es generalizado y en el lugar del proceso, hay mayor actividad coagulante. La intención es bloquear, al hacer la coagulación, bloquear los vasos, bloquear el tejido que está dañado y no se expanda, ¿no? Ahora bien, pero el fibrinógeno trae como consecuencia que aumente en sangre. Y si aumenta en sangre el fibrinógeno, se va a unir a los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos tienen una carga negativa, por eso es que ellos circulan y no se juntan.
no se repelen, pero cuando ya el fibrinógeno se une a ellos, esa carga negativa desaparece. ¿Y qué es lo que tenemos? Agregación de glóbulos rojos. Y eso sí es un problema, coagulación, ¿no? Ahora bien, ¿se puede detectar el nivel del fibrinógeno? Sí. ¿Cómo? Con la velocidad de sedimentación globular. ¿Por qué? Porque los glóbulos rojos ya se juntan, ya sedimentan. Y entonces, si uno toma, hay una prueba, la velocidad de sedimentación globular, lo pone en un tubo, ¿no? Y se ve con qué velocidad sedimentan los glóbulos rojos. El término medio es más o menos de 15 a 20, dependiendo del sexo y la edad, pero estamos hablando en términos de adultos, ¿no? En el caso del varón, de 0 a 15 milímetros por hora. Y en el caso de la mujer, hasta 15 a 20 milímetros por hora. Eso es, ¿no? Los niños tienen una velocidad de sedimentación mucho mayor, ¿no? Pero es porque son menores. Si pasado ese valor, aumenta el valor a 30, 40, o sea, más rápido sedimenta, significa que hay más fibrinógeno y hay mayor asentamiento. Es un signo de inflamación. Y eso a veces, repito, no se puede hacer en un tubo. Claro que es inespecífico. Nos dice que hay una inflamación porque hay fibrina y todo lo que hemos mencionado, pero no nos dice qué lo está causando ni dónde. La proteína C reactiva, que se sintetiza en el hígado, ¿no? Se hace positiva, presente en cantidades mínimas en el organismo normalmente, y es importante para el diagnóstico y monitorización no solo de la infección, sino sobre todo de la inflamación. Claro, si la infección está causando, claro, puede ser, ¿no? Pero sobre todo es por un proceso inflamatorio. También es inespecífica. Actúa mediante unión a fosfolípidos y proteínas de microorganismos, por ejemplo, invasores, ¿no? Lo normal, la concentración de proteína C reactiva es 10 miligramos por litro, o si quieren, 0.1 miligramos por decilitro. Es alto por encima de este valor, 0.1 miligramos por decilitro. Acá no lo están dando por litro. Un aumento leve nos indica inflamación. Generalmente una inflamación crónica de bajo grado, ¿no? Pero también puede estar aumentado, por ejemplo, en enfermedad inflamatoria intestinal, en la diabetes tipo 2, en el síndrome metabólico, inclusive en la obesidad. ¿Qué significa entonces si está incrementada la proteína C en la obesidad? Que el obeso tiene una reacción inflamatoria. No solamente como lo hemos concebido siempre, ¿no? El inferior aumento de peso, grasa y todo lo demás. La persona que está obesa tiene una inflamación crónica y eso va a traer otras consecuencias que luego podríamos mencionar, ¿no? La alfa-glucoproteína ácida se sintetiza también en los hepatocitos. Esta, por ejemplo, aumenta tras el infarto del miocardio, neoplasias, enfermedades autoinmunes, quemaduras, traumas, anomalías hematológicas, obesidad, insuficiencia renal, inclusive por administración de fármacos. Disminuye en caso de enfermedad hepática, por ejemplo, síndrome nefrítico, enteropatías. ¿Qué cosas hace? No está muy, señalado, ¿no? Pero de que aumenta en ciertos casos, como estamos mencionando acá, sí. Y también cuando hay un déficit de actividad hepática, también, ¿no? Síndrome nefrítico, entonces. La célula plasmina es una proteína que aparece cuando hay una hepatopatía activa y lesiones císticas también. Es exportadora de cobre del hígado de tejido. ¿Necesitamos cobre en las células? Sí, no todas, pero algunas sí necesitan el cobre. Entonces los transporta. Hay un aumento de la célula plasmina en caso de infección grave, por ejemplo, enfermedad cardíaca, artritis reumatoidea, y una disminución, por ejemplo, en la enfermedad de Wilson y síndrome de Beckens, ¿no? La sustancia amiloide sérica A, ¿no? O amiloides séricos que se utiliza, se sintetiza a nivel hepático, ¿no? Se clasifica de acuerdo a la capacidad de respuesta del estímulo inflamatorio. Circula. ¿Se acuerdan de la sustancia amiloide sérica? O la sustancia amiloide ya, nada más.
sustancia amiloide tipo A. Esa es una sustancia que está presente en algunas células. Su función no se conoce, pero, por ejemplo, está muy aumentada en el cerebro en personas que tienen Alzheimer. En buena cuenta destruye tejido, destruye función celular. Entonces ahí viene el problema de la sustancia amiloide sérica tipo A, ¿no? Pero acá se está hablando de una sustancia común. Su concentración es menor a 1 miligramo por decilitro y aumenta en procesos inflamatorios en la periodontitis, por ejemplo, ¿no? También está aumentado en caso de Alzheimer. Muchas de estas proteínas que estamos mencionando se encontraban aumentadas en la sangre, pero no se sabía cuál era su función y poco a poco sí se les está ubicando, ¿no? En caso de la albúmina, claro, de las proteínas del plasma es la más pequeña porque hay otras mucho más grandes, pero tienen funciones específicas. La función de la albúmina, claro, su principal función es el mantenimiento de la presión osmótica, ¿no? Pero también es transportador de ciertas hormonas y algunas sustancias como los ácidos grasos, por ejemplo, ¿no? También transporta albúmina, bilirrubina, por ejemplo, y algunos fármacos, ¿no? Tiene función de transporte sobre todo y el cobre. Esas serían las dos funciones, pero de hecho la albúmina, su principal función es mantener la presión osmótica en la sangre. Estas son las cantidades normales que se mencionan. ¿Cuándo aumenta? En la deshidratación, diarrea grave, por ejemplo, no porque se aumente la producción, sino como se ha perdido volumen, entonces hay mayor concentración. Entonces eso hace que se aumente, ¿no? También disminuye disminuyen las enfermedades hepáticas, claro, porque el riñón está mal, en la desnutrición y sobre todo en el kwashiorkor, en caso de los niños, ¿no? La prealbumina producida en el hígado, ¿no? Ayuda a transportar hormonas, por ejemplo, tiroideas y todo lo demás. Aumento en la enfermedad de Hodgkin, problemas renales, ¿no? Disminuida también en la desnutrición. La transferrina, que transporta hierro, va a aumentar, aumento. Ahora bien, si hay deficiencia, cuando hay una deficiencia de hierro, la transferrina aumenta, no porque es la transportadora, y disminuye enfermedad hepática, enfermedad o en anemia hemolítica. ¿Por qué en las infecciones aumenta la transferrina? Claro, a pesar de que haya estos problemas también que modifican, las bacterias necesitan también fierro y entran en competencia con las células. Y entonces la célula tiene que captarla, el fierro para el organismo, ¿no? Y evitar entonces que las bacterias utilicen el fierro que se está obteniendo. Como mencionamos, la velocidad de sedimentación globular, ¿no? se eleva extremadamente. Claro, se consideraba alta, o se considera aún todavía específica para infección, ¿no? Pero también para malignidad, por ejemplo, caso de neoplasias y en procesos inflamatorios como la arteritis. Se eleva dentro de las 24 o 48 horas de iniciada la inflamación y retrocede lentamente cuando hay resolución. El PCR que habíamos mencionado más bien comienza a aumentar 12 a 24 horas y alcanza su máximo dentro de los 2 o 3 días, ¿no? Ahora bien, sus niveles normales, como mencionamos, de 0.2 a 0.1 miligramos por decilitro, ¿no? El PCR se considera de alta sensibilidad, pero para la inflamación. Nos indica que hay inflamación, pero no nos dice dónde, ¿no? Inclusive en estados inflamatorios metabólicos, isquemia cardíaca, uremia, tabaquismo. La procalcitonina, claro, es la precursora de la calcitonina. La calcitonina se produce ¿dónde? En la tiroides, ¿no? Pero la procalcitonina, a ese nivel es el precursor de la calcitonina, pero a nivel hepático al periférico actúa como tal, como procalcitonina.
y es un marcador de diagnóstico de infecciones bacterianas graves, sepsis, oxéptico, por ejemplo, neumonía bacteriana, etc. Diferencia las infecciones virales, o sea, esto es casi específico de las infecciones bacterianas, ¿no? Ahora bien, su medición de forma seriada ayuda a guiar la duración del tratamiento del antibiótico. Bueno, hay otras proteínas, como la proteína sérica amiloide que hemos mencionado, la coagulación, el fibrinógeno que aumenta, pero también aumenta proteína S, el plasminógeno. Algunos sistemas del complemento van a activar C3, C4, C9, el factor B, el inhibidor de C1. Claro, con la producción de más factores de complemento, no son todos, pero facilita, y eso hace que el complemento pueda actuar. Entonces se va a activar el complemento, pero el hígado lo que está haciendo en la reacción de fase es aumentar los componentes del complemento. Este es el inhibidor de C1, que es un controlador de la activación del complemento por la vía clásica. Es inhibido. Eso todo favorece a que haya una mayor actividad del complemento. Antiproteasas, como hemos mencionado, proteínas, la aptoglobina, hemopexina, epsidina, por ejemplo, la ceruroplasmina, etc. Bueno, solo algunas referencias con respecto a las citoquinas proinflamatorias. Interleucina 1 aumenta el flujo sanguíneo local, induce fiebre, producción de otros mediadores solubles, aumenta la expresión de moléculas de adhesión. El factor de necrosis tumoral alfa aumenta la expresión de moléculas de adhesión, expresión de otros mediadores como las quimioquinas, interleucina 1, fiebre, alteraciones metabólicas, caquexia, por ejemplo, shock séptico. Claro, una persona cuando hay un proceso infeccioso, por ejemplo, una neumonía o una infección grave, entra en caquexia, se desnutre. Ese es el efecto del factor de necrosis tumoral. Interleucina 6 promueve la diferenciación de monocitos, aumenta el número de plaquetas circulantes y proteínas reactantes de fase aguda, ¿no? Interleucina 4 es una relacionada con la inflamación alérgica. Mencionamos que los procesos alérgicos pueden producir inflamación, sí, aparte de que se liberan sus propios mediadores. La interleucina 4 es una de las citoquinas que hace que se varíe la respuesta del patrón TH0 a patrón TH2. Y el patrón TH2 es una respuesta a base de anticuerpos, ¿no? Y entonces ahí es donde también activa la vía de respuesta a base de anticuerpos y también condiciona mecanismos para que se dé una inflamación. Interleucina 8 es quimiotáctico para los neutrófilos, son los primeros que actúan. El interferón gamma. Claro, el interferón gamma más bien induce una respuesta celular, patrón tipo 1, contra los microorganismos intracelulares. Pero resulta que esta respuesta inmunitaria tipo 1 también induce inflamación. Es celular, cierto, pero produce inflamación. Entonces, se me da cuenta, las respuestas inmunitarias adaptativas, patrón TH1, TH2, también desencadenan procesos inflamatorios. Y está la interleucina 12, ¿no? Solamente algunas precisiones. En la inmunidad innata natural están estas citoquinas que les estamos mencionando. En la inmunidad natural y adquirida contra microbios intracelulares, por ejemplo, interleucina 12, el interferón gamma. Protección contra virus, de hecho, los interferones, y acá hay hasta tres tipos de interferones, ¿no? Interferón tipo 1, alfa, beta, que tiene que ver con el control viral dentro de las células. El gamma es el que tiene que inducir una respuesta patrón TH1, que es la única que puede controlar la infección por los virus, pero el patrón TH1 con el interferón gamma no elimina al virus, elimina a la célula infectada, ¿no? Es diferente. Los interferones tipo A, ellos sí buscan el control y la inhibición de los propios virus. Activación, diferenciación y regulación del crecimiento linfocitario. Están todas estas citoquinas, ¿no? Factor de crecimiento de células T, interleucina 2. Diferenciación del patrón TH2, interleucina 4, como hemos mencionado, patrón TH1, el 12.
Estímulo de crecimiento y actividad de células natural killer, interleucina 15. Regulación negativa de la respuesta inmunitaria, interleucina 10, el factor de crecimiento transformante beta. La activación de células inflamatorias, interferón gamma, que activa macrófagos, interleucina 5, activa eosinófilos. El factor de necrosis tumoral y el factor de necrosis tumoral gamma activan neutrófilos, células endoteliales. Y estimuladores de las colonias, o sea, deformadores de células de colonias, ¿no? Que en algún momento los hemos mencionado a propósito de ver cómo la médula es que produce las células. Claro, todas estas sustancias que estamos mencionando, para nosotros en la clínica son indicadores analíticos de infección. El aumento de la velocidad de sedimentación, como hemos mencionado, las proteínas reactantes, proteína se reactiva, por ejemplo, la sustancia amiloide, el fibrinógeno. El complemento, se puede dosar complemento, algunos factores como C5b puede ser porque C5b, claro, significa aumento de la actividad del complemento, pero el C5a, C3a y C4a son más bien proinflamatorios. Interleucina 6, el factor de necrosis tumoral alfa, y CAM1 sérico, que es una molécula de adhesión ciertamente perosícula, y el activador tisular del plasminógeno. También debemos involucrar en esto al factor activador de las plaquetas. Claro, tiene su función de agregar plaquetas en la coagulación, todo, y así se descubrió y así se describe su acción, pero también tiene otras acciones mucho más amplias, pero se queda con este nombre para identificarlo, ¿no? En caso, por ejemplo, de la inflamación, la fosfolipasa A2 es la que libera el ácido araquidónico. Claro, entonces vamos a tener los eicosanoides, pero también crea la lipofosfatidilcolina, y esta es la que acetila y forma el factor activador plaquetario. Entonces se activa por esta vía, ¿no? Ahora bien, entonces tenemos el factor activador plaquetario, ¿no? Que se secreta y se va a fijar a las membranas. ¿Quién lo produce? Plaquetas, basófilos, macrófagos, neutrófilos. O sea, no solo es producir las plaquetas. Y puede inducir la mayor parte de reacciones vasculares y celulares de la inflamación. Provoca vasoconstricción y broncoconstricción. Concentraciones bajas induce vasodilatación y aumento de la permeabilidad de las venas. Aumenta la adherencia de los leucocitos al endotelio, aumenta la quimiotaxis, la degranulación y el estallido respiratorio. Potencia la síntesis de los eicosanoides. Muy bien. Acá tenemos un ejemplo a nivel de los alvéolos. Este es el alvéolo normal y este es el alvéolo dañado. ¿Quién está causando el daño? Las citoquinas. Claro, aquí hay algo que lo va a producir. ¿Cuál es el problema acá? Claro, el alvéolo es una cavidad aérea que está, digamos, vacía. Solo están las células epiteliales, ¿no? Y nada más, y algunas células tipo 2, etc. Ahora bien, pero cuando se da la inflamación, lo que hay es una membrana hialina que se forma dentro del alvéolo. Aquí en el intersticio no hay edema, en la forma natural, acá sí hay edema. En los capilares, aquí se encuentran los capilares, entonces empieza a haber una reacción, ¿no? Y los capilares inclusive hacen vasoconstricción y todo lo demás. Entonces, el aire que debe ingresar, y de hecho ingresa a través de la membrana respiratoria, esta es muy delgada. Hacíamos la referencia en similitud a la pompa de jabón o de detergente que se hace con el agua. Eso es bien delicada y es bien delgada, entonces el oxígeno le permite pasar, o permite que pase el oxígeno y también el CO2 de forma inversa. Pero al haber acá toda esta reacción, edema,
esta membrana hialina y los vasos que no están muy permeables, entonces esto evita o disminuye la difusión del oxígeno y la salida de CO2. ¿Y qué pasa con la persona? No hace intercambio. Y puede morir. ¿Una neumonía nos puede matar? Sí. Y es precisamente por este mecanismo. Por ejemplo, bueno, aquí están las que se llaman los mediadores inflamatorios, ¿no? Inclusive el factor activador plaquetario y todo lo demás. Este es el ejemplo de la artritis reumatoidea. ¿Qué se ha visto? Que el principal elemento que induce una artritis reumatoide en inflamación es el factor de necrosis tumoral alfa. Es el principal, ¿no? Entonces, una vez que se ha obtenido ese dato, ¿cómo se puede controlar la artritis reumatoidea? Inhibiendo al factor de necrosis tumoral alfa, claro, ¿no es cierto? Eso es lo que se ha hecho de primera intención. Y sí, hoy día tenemos fármacos, por ejemplo, que bloquean al factor de necrosis tumoral. Este es el factor de necrosis tumoral, el macrófago lo está produciendo, actúa sobre la célula diana y tenemos toda la activación, ¿no? Y el daño, por lo tanto, a nivel de la articulación. Pero si se dispone de anticuerpos contra el factor de necrosis tumoral, entonces lo puede bloquear. Entonces ya no hay daño a la célula. Entonces, sí, hoy en día se tienen medicamentos que son anticuerpos monoclonales, como el adalimumab, por ejemplo, infliximab, que se aplican para la artritis reumatoidea, no solo para ella, sino para psoriasis, enfermedad de Crohn, por ejemplo. Entonces, que pueden bloquear para inhibir el daño que pudiera hacer el factor de necrosis tumoral en la articulación. Claro, bravo, ¿no? Pero malas noticias. Tiene efectos secundarios, porque no es el único donde actúa el factor de necrosis tumoral. Y tiene otras funciones. Entonces, ¿qué nos podría causar? Claro, bloqueamos el factor necrosis tumoral. Lo ideal sería que se da solo en la articulación. Y de hecho hay quienes colocan de manera local, ¿no? Para que tenga solo ese efecto. Porque si se da por sistema, ¿cuál va a ser el problema? Estamos bloqueando un mecanismo de respuesta inflamatoria que es mecanismo de defensa. Entonces se complican las cosas. Ahí es el problema, ¿no? Ahora, miren, el factor de necrosis tumoral tiene también que ver con procesos neoplásicos como los linfomas. Entonces, ¿se puede controlar los linfomas con estos fármacos? Sí. El rituximab, por ejemplo, ¿no? Que es un anticuerpo monoclonal específico también para estos linfomas, pero tiene el mismo inconveniente, ¿no? Dificulta la acción del factor de necrosis tumoral en otros procesos que sí se le necesitan. Como quiera, hasta ahí estamos hablando de la reacción inflamatoria aguda, en su fase local o fase aguda, como quieran, ¿no? Pero hay otra forma de la reacción inflamatoria y es la crónica, ¿no? Que es una respuesta de duración prolongada, meses, semanas. Puede aparecer tras una inflamación aguda o una inflamación crónica puede comenzar de forma insidiosa, ¿no? La inflamación se activa, da lugar a lesiones tisulares y claro, vamos a tener intentos de reparar, ¿no? Para que se controle la inflamación. La inflamación crónica es completamente diferente a la inflamación aguda. Desarrolla enfermedades que realmente pueden matar a la persona. Si la inflamación es aguda, es buena, necesaria porque nos protege. Si la inflamación es crónica más bien es mala, no conviene. Porque no tiene un propósito, no tiene una función y más bien conduce a pérdida de función del órgano o tejido que hay. La reacción crónica representa reacción a largo plazo, ¿no? Y esto se acompaña de lesiones tisulares debido a la respuesta inflamatoria sostenida. Ahora bien, a diferencia de la inflamación aguda, la inflamación crónica dura semanas, meses, inclusive toda la vida. Muchas enfermedades inflamatorias crónicas comienzan con una respuesta prolongada o de bajo grado. Es insidioso, uno no se da cuenta, pero
Cuando ya está avanzado, recién se empiezan a tener, que se llaman manifestaciones, ¿no? Y tiene bajo, que se llama, una reacción que no es intensa, por ejemplo, baja a patógenos, inclusive a ciertas sustancias endógenas y exógenas, lo que entonces mantiene la inflamación. Entonces, la inflamación crónica juega un papel clave en el desarrollo y progresión de muchas enfermedades crónicas. Entonces, hay una respuesta aguda que no se resuelve, puede ser la causa, da lugar a una inflamación crónica. La inflamación crónica activa, que está activa, ¿no? Da lugar a lesión tisular, cicatrizaciones, se suceden simultáneamente, y eso es está habiendo lesión y también está habiendo cicatrización o reparación, y esto inclusive deforma la estructura. ¿Han visto algunas personas con artritis y tienen deformada la articulación? Claro, esa es la reacción que se están dando, ¿no? Tiende a limitar el daño, pero deforma el tejido, ¿no? Da lugar a la infiltración de células mononucleares. Lógico, la inflamación crónica ya no estará, o en la inflamación crónica ya no participarán los neutrófilos, sino el macrófago, ¿no? Entonces, están los macrófagos y estos atraen a los linfocitos y células plasmáticas. Hay destrucción tisular por la producción de las células inflamatorias con todos sus mediadores. Y claro, hay reparación, incluyendo angiogénesis y fibrosis. ¿De qué surge? ¿Qué lo puede causar? Infecciones persistentes, ¿no? Por microbios, ¿no? Difícil de erradicar. Desencadenan una respuesta inmunitaria mediada por linfocitos T. Uno de los ejemplos es la hipersensibilidad retardada. Mycobacterium, por ejemplo. Ciertos virus, los hongos también son importantes. Treponema pallidum. La sífilis es primaria, secundaria, terciaria, ¿no es cierto? La terciaria es una reacción crónica, ¿no? Inflamación crónica. Enfermedades inflamatorias por mediación inmunitaria. Reacciones, por ejemplo, inmunitarias frente a tejidos del organismo. Enfermedades autoinmunes que se le llama. Artritis reumatoide, enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedades alérgicas, asma bronquial, por ejemplo, ¿no? Exposición prolongada a agentes potencialmente tóxicos, exógenos, por ejemplo, el sílice, ¿no? Respuesta inflamatoria crónica, la silicosis, pero también esto se da mucho en personas que, claro, sí, se da, por ejemplo, en las personas del campo porque suelen tener su casa, ¿no? O su habitación, y ahí cocinan y ahí duermen. Como cocinan con leña, ¿no? Inclusive con bosta, eso bota sustancias tóxicas, pero entre ellos carbón, y eso respiran, ¿no? Y con el tiempo se acumula. Es una de las causas de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Claro, esa es una, pero también puede dar a formas semejantes de destrucción como fibrosis pulmonar, y se les clasifica a veces como fibrosis pulmonar. Pero ¿quién la causa? El carbono, ¿no? Ese humo que respiran cuando duermen en la casa, ¿no? Inclusive eso lo hacen porque, claro, en época de frío, hace frío, pues, y prenden la leña o prenden ello y claro, les calienta, pero están sufriendo ese riesgo, ¿no? Sustancias endógenas, ¿no? Como componentes lipídicos, ¿no? Plasmáticos, que dan lugar a una respuesta inflamatoria crónica, la aterosclerosis. La aterosclerosis sí es acúmulo de grasa, pero se desencadena un proceso inflamatorio y por lo tanto se inflama el endotelio, se inflama la pared vascular y todo un problema. Resumiendo, tenemos causas de infecciones persistentes, de hipersensibilidad y exposición prolongada a agentes, ¿no? Morfológicamente, es una inflamación con células mononucleares, con destrucción de tejido e intentos de curación.
El macrófago es el que interviene. Por varias razones. Uno es porque ya es parte de la defensa, todo, pero acordémonos que el macrófago se encuentra en el organismo como el sistema fagocítico mononuclear, ¿no? Y están en un conjunto de células allí. Actúan como filtros para microbios, ¿cierto? Y células senescentes y centinelas también para la activación de la respuesta inmunitaria. Bueno, este es todo el mecanismo por los cuales los macrófagos se activan, ¿no? Los macrófagos son activados por la inflamación en piel, tubo digestivo, etc. Pero también hay macrófagos resistentes que se activan, ¿no? Los monocitos son los que acuden por vía sanguínea, los macrófagos ya se encuentran en el lugar de manera diferenciada. Una vez que se activan, los macrófagos pueden ser activados por digamos, dos modelos o dos formas, ¿no? La activación clásica, que decimos, también conocido como macrófago M1, induce principalmente por la exposición o interferón gamma, lipopolisacáridos, por ejemplo. En esta vía, ¿no? El macrófago de activación por el macrófago M1 se activa por una respuesta proinflamatoria y bactericida, donde los macrófagos M1 fagocitan microbios, producen citoquinas como interleucina 12, el factor endocrino tumoral alfa. La otra forma es la activación alterna de macrófagos, vía M2. Producen cuando estos fagocitos son estimulados por ciertas señales de citoquinas, interleucina 4, interleucina 10, 13, por ejemplo. Entonces esto lleva a que los macrófagos adopten el fenotipo M2 y se caracterizan por funciones antiinflamatorias, porque tratan de controlarlas, y promotoras de reparación tisular. Esto es lo que vendría, ¿no? O sea, lo que convendría, pero una vez que el proceso inflamatorio ha sido controlado, porque si este predomina, entonces más bien va a haber daño, y ahí la lucha y el desorden está entre los dos. Uno que trata de responder a la inflamación y el otro que trata de reparar. Ahora bien, entonces, ¿qué tenemos? Activados los micrófonos, tenemos la vía clásica M, donde el macrófago produce sustancias reactivas de oxígeno, óxido nítrico, sustancias lisosómicas. La intención es eliminar al microbio, hacer fagocitosis, ¿no? Y la muerte de bacterias y hongos, etc. Y también, por otro lado, la inflamación. Mientras que el patrón M2 da lugar a la secreción de factores de crecimiento, el factor de crecimiento transformante beta para reparación de tejidos, interleucina 10 y el factor de crecimiento transformante beta para efectos antiinflamatorios. Bueno, acá tenemos el macrófago tisular con efecto de la citoquina interferón gamma, por ejemplo. Da lugar a inflamación. El interferón gamma es el que activa la respuesta celular adaptativa, y por eso que también esta misma citoquina induce inflamación. Y la interleucina 4, ¿no? Que actúa sobre el macrófago también, claro, en este caso, activando al macrófago para reparación. Estimula factores de crecimiento, citoquinas fibrogénicas, factores androgénicos, colagenasas, ¿no? Que hacen la remodelación del tejido. Entonces, están los dos, ¿no? En una reacción inflamatoria crónica. Por el momento, ¿no? Los linfocitos se clasifican en tres tipos. CD4, TH1, produce interferón gamma. TH2, secreción de interleucina 4, 5, 13, que da lugar al reclutamiento y activación de eosinófilos y activación de macrófagos. Y TH17, que secreta TH17 que induce el reclutamiento de neutrófilos. El TH17 es proinflamatorio, ¿no? Hay otro también, el linfocito Treg, pero más bien que es regulatorio y regula el proceso inflamatorio y la respuesta inmunitaria, que vendría a ser y que trata de hacer compensación a este tipo de respuesta. Acá no está porque se está hablando de los que activan la reacción inflamatoria, ¿no? El macrófago presenta el antígeno y también estimula al linfocito T, por ejemplo, que interleucina 12. Y esto activa a los linfocitos T
y estos liberan el factor de necrosis tumoral, interleucina, quimioquinas, reclutan neutrófilos y tenemos inflamación. El interferón gamma activa también a los macrófagos y el macrófago introduce más inflamación. Linfocitos que intervienen en la inflamación crónica, pero estos son procesos inflamatorios específicos, el eosinófilo, por ejemplo. Reacciones mediadas por inmunoglobulina y se producen o su diseño es para controlar infecciones parasitarias. Los mastocitos, en realidad no se conoce por qué están en los manocitos, pero de que participan en la reacción de hipersensibilidad, sí, y son, digamos, tienen bastante, fuerza en el proceso inflamatorio, porque básicamente ellos contienen histamina y prostaglandinas. El neutrófilo, ya hemos hablado de él, inducido por micrófagos y todo, por microbios, etc., ¿no? Ahora bien, la inflamación crónica dijimos que tiene muchas causas. Sí, enfermedades autoinmunes inflamatorias, por ejemplo, la artritis reumatoide, que es una inflamación persistente de las articulaciones. El lupus eritematoso, por ejemplo, sistémico, es una reacción inflamatoria crónica que ataca a tejidos sanos. ¿Qué lo causa? Una reacción inmunitaria a proteínas como las histonas que están en el núcleo. Algo hizo que se expusieran y el sistema inmunitario lo reconoció y lo ataca. Mientras las histonas estén dentro y el DNA esté dentro de la célula, el sistema inmunitario no va a hacer nada. Pero algo está haciendo que se expongan. Ese es el problema, que hasta ahora no se conoce. Y las personas de tiempo en tiempo hacen un exceso de lupus, ¿no? Se controla la respuesta inmunitaria y aparentemente, o no siempre, pero disminuye o desaparece. Es muy errático. Y por alguna razón vuelve a aparecer, ¿no? Y ahí está el problema. Enfermedades inflamatorias intestinales, que incluye la colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn, la psoriasis y la dermatitis atópica, que es una inflamación crónica de la piel. Están las enfermedades metabólicas y cardiovasculares. La diabetes tipo 1, que está estrechamente ligada a la inflamación de bajo grado y resistencia a la insulina. La obesidad. Aquí los adipócitos están metabólicamente estresados e hipóxicos y en el tejido actúa como un órgano inflamado y eso da lugar a que se desencadene la inflamación. Enfermedades cardiovasculares como la aterosclerosis, ¿no? Acumulación de la placa inflamatoria y también da lugar a hipertensión. En el hígado, inflamación hepática persistente. Claro, recordando siempre que la enfermedad crónica es una respuesta inmunitaria lenta, persistente, que daña tejidos sanos durante meses, años. Tenemos enfermedades neurodegenerativas y respiratorias, el Alzheimer, el Parkinson, el asma crónica, el EPOC. También el proceso inflamatorio está involucrado en procesos de neoplasias, ¿no? Porque la inflamación crónica puede dañar el ADN y estimular crecimiento tumoral, fibromialgias, dolor crónico generalizado, alergias crónicas, incluyendo los pólipos nasales, ¿no? Claro, están las manifestaciones propias y en algunos se conoce cuál es el causante, pero en la mayoría no se conoce, pero tenemos la reacción inflamatoria. Y lo que se trata es de controlar la reacción inflamatoria tratando de identificar el principal elemento que lo está causando, ¿no? Citoquinas, etcétera, como hemos mencionado. Y para eso, como mencionamos, los marcadores de inflamación son un mecanismo, un medio de diagnóstico no muy certero, mejor dicho, un poco específico, pero sí nos ayuda bastante, pero sobre todo también nos indica cómo está evolucionando el proceso inflamatorio crónico. Miren acá una comparación entre la inflamación crónica y la inflamación aguda, ¿no? Sus mecanismos y las enfermedades. Listo, hasta acá llegamos con la inflamación. ¿Preguntas, acotaciones? No hay, entonces nos retiramos.
Nos vemos con los de fisiología. Estoy a tiempo, ya llega tarde. Masito malo. ¿Por qué no has venido ayer, Masito malo? Ah. A mí no, yo vamos a poner. Sí, está. Sí, pero sí, pasa. Ah, sí. ¿Qué juegas con este?